del Señor, que es la que nos da vida y aliento y es la que moviliza nuestros corazones. ¿Sabéis? Esta meditación nace de una pregunta o de una consulta que me hace un joven hace 2 semanas. Me dice: Chema, ¿qué significa para ti avivamiento? Me hizo una muy buena pregunta. Yo empecé a pensar qué significaba para mí avivamiento. Al cabo de un poquito le di una definición según yo entendía que era avivamiento. Avivamiento personal y también avivamiento local. Pero no hay avivamiento local, sino hay avivamiento personal. Así que yo le expliqué lo que yo quería que era avivamiento, que era un despertar de personas en un lugar concreto, personas que se disponen totalmente a vivir por y para el Señor, sacrificándose para que el reino de los cielos irrumpa en la tierra a través de sus vidas. Eso le expliqué yo a él. Pero ¿sabéis? La gracia que tiene el Señor es la siguiente. Y me preguntó después, me hizo una pregunta: ¿y tú vives en avivamiento? Yo dije, me he pasado con esta definición. Es demasiado completa. Es demasiado extensa. Y me inquietó el Señor. Y empecé a pensar durante esos días cuál era la clase de relación que yo estaba teniendo con el Señor. Cómo estaba mi espíritu, cómo estaba mi corazón, cómo estaba mi alma en cuanto a Él. Así que empecé a buscar textos sobre avivamiento. Y hay en la Biblia diferentes textos, crónicas, pero yo decía, bueno, pues no es este texto. Y así que un día, haciendo el devocional, leí el Padre Nuestro. Y os digo una cosa, me quedé alucinando con el Padre Nuestro. ¿Quién ha escuchado alguna vez el Padre Nuestro? Lo hemos leído, ¿no? De hecho, Jonatán hablaba Padre Nuestro, que estás en los cielos. Y sabéis, quiero acercarnos en esta tarde al ejemplo de Jesús como una persona que tiene vida avivada en Él, y como en la oración del Padre Nuestro encontramos ese reflejo de su identidad, de su corazón, de su carácter, y cómo para nosotros es tan importante tomar de ese ejemplo. Así que vamos al texto de Mateo 6, casi que he predicado ya, un poco más y digo 2 palabras y ya acabamos la predicación, pero bueno. Mateo 6 dice así, versículos 5 al 13, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabéis? Avivar significa, según la RAE, encender o hacer que algo arda más.
El Padre Nuestro, que es un modelo de oración, Jesús lo enseña como una consecuencia a una pregunta que le hacen los discípulos, y lo encontramos en Lucas 11, versículo 1, dice que le preguntan: Señor, enséñanos a orar, así como los discípulos, así como Juan también enseñó a orar a los suyos. Así que me gustaría en estos momentos, en esta tarde, hacer un acercamiento a la Padre Nuestro desde la perspectiva de alguien que se acerca a las palabras de Jesús con un deseo profundo de que sean una realidad en la vida, en su vida. Así que le he puesto como título a esta palabra: cuando el cielo toca la tierra. Y en primer lugar, quisiera entrar en el punto la religiosidad es un enemigo del espíritu. En los versículos previos a nuestra meditación, Jesús hace una reflexión sobre la religiosidad. Y por cierto que no es nada agradable sobre esa reflexión. Y advierte a sus discípulos que se alejen de esos comportamientos que en apariencia pueden tener la aprobación de aquellos que lo ven, pero al final Jesús, que los ve, no tienen valor para él. Así que vemos como Jesús no se deja engañar por la fastuosidad, por la pomposidad, por las grandes donaciones, por los grandes esfuerzos. Jesús se emociona, Jesús se moviliza por lo que de verdad nace del corazón, por lo que nace con las mejores intenciones de corazón que nacen para Él. En Marcos 12, versículos 41 a 44, vemos como Jesús está exaltando a una mujer que está dando una ofrenda que según donde estaba dando la ofrenda no tenía ningún valor, pero para Dios, para Jesús, la resalta grandemente. Y el versículo 41 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba el dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, nada, muy poquito dinero. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Sabéis? Cuando mis hijos eran pequeños, y también los sobrinos, que los tenían mucho tiempo con nosotros, cuando yo encontraba que teníamos que hacer una enseñanza que era resaltable o reseñable, les decía: chicos, os voy a hacer una lección de vida. Entonces los sentaba y les hablaba pues algún principio que consideraba que fuese importante que lo pudiesen incorporar o tener valor para ellos en el futuro. Así que Jesús, cuando está viendo esto, hace una lección de vida con sus discípulos. Los llama, le dice: fijaos, aquí la gente está echando un montón de dinero. Pero os digo, y la gente seguramente aplaudiendo a los que dan dinero, a los que dan mucho dinero. Pero os digo, no os fijéis en aquel que lo hace a manos abiertas. Fijaros en aquella que seguramente lo está haciendo más bien por lo bajini, porque no es mucho, pero que de verdad eso agrada al Señor. Entonces, esta es la lección de vida que el Señor les muestra a sus discípulos en estos momentos. Y ahora me gustaría que pudiésemos ver algunas de las características resaltables de los religiosos. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos que no sean como ellos, además se lo dicen 3 veces, es por algo, ¿no?
Podía ser que pusiese por algo, dice, o a lo mejor le dice, mirad esos que malos son y qué buenos sois vosotros. No, le dice, no, ojo, ojo, fijaos bien vosotros, no seáis como ellos. ¿Por qué les dice esto? Porque aún así, estando con Jesús, ellos, sus discípulos, podían convertirse en ¿qué? En religiosos. Y entonces, él ya le está advirtiendo, le está diciendo, la importancia de no ser un religioso hipócrita como eran aquellos. Así que tengo 5 breves características de los religiosos hipócritas. Los religiosos están más interesados en ser autoridad que en vivir bajo autoridad. Los fariseos habían convencido a casi todos de que ellos eran la autoridad en la ley de Moisés, tanto en la forma de interpretarla como de aplicarla. En Mateo 23, Jesús les dice le dice a ellos que ellos tenían que interpretarla con precisión las Escrituras, pero que ellos debían obedecerlas. Pero el problema es que los fariseos querían ser autoridad, querían mandar a todo el mundo que tenían que obedecer las leyes, la ley, pero ellos no querían obedecer las leyes que ellos mismos mandaban que los demás cumpliesen. Así que la ley de Dios no tiene que ver tiene que ver con el corazón, más que con el cumplimiento externo. Los fariseos no estaban preocupados por el estado de su corazón. Estaban enamorados de esa autoridad. Estaban enamorados del lugar que ellos ocupaban en el lugar donde se encontraban. Y les encantaba que les echasen flores y les dijesen, qué buenos sois, qué buenos maestros sois. En segundo lugar, los religiosos están más interesados en impresionar a otros que en servir a otros. Hacían todas sus obras para ser vistos de los hombres. Agrandaban sus filatelias, alargaban sus adornos en sus mantos. Todas sus acciones eran para ser vistas por los demás, para que dijesen que eran unos buenos fariseos y que de verdad cumplían la ley. A los fariseos les encantaba entrar a la sinagoga atestada de gente, sentarse delante de todo el mundo para que los viesen, lugares que estaban reservados para ellos. Eso les hacía sentir muy importante. Les encantaban los títulos honoríficos como rabí, que significa padre. No se interesaban los creyentes comunes, no se interesaban en ser hermanos ni compañeros de la fe. Les encantaba tener el primer lugar. En tercer lugar, los religiosos están más interesados en imponer reglas que en conceder gracia. Imponer reglas y conceder gracias. Les encantaba juzgar a todos y no cumplir ellos nada. ¿Habéis escuchado la ley del embudo? La ley del embudo. ¿Sabéis que un embudo es una parte ancha y una parte estrecha? Bueno, pues la parte estrecha para los demás y la parte ancha del embudo para mí. Yo me miro con la parte ancha y a los demás los miro por el agujerito de esto. Y así que no hay nadie que pueda salvarse por causa de la manera en que yo los miro. Así que estaban interesados en esto. Los religiosos estaban más interesados en convencer a otros de que tenían razón que ser verdaderamente justos. En lugar de enfatizar la gracia y la misericordia de Dios, lo único que hacían era imponerles cargas tan grandes a los conversos al judaísmo farisaico que no podían sobrellevarlas por causa de ese peso que le ponían. Y por último, que he puesto, podría decir muchos más, ¿de acuerdo? Pero vamos a dejarlo en 5, porque no es lo que yo quiero parar esta noche. Estaban más interesados en la apariencia externa que en la realidad interna. Una taza que está sucia por dentro ilustra a una persona que está llena de contaminación por el pecado en su interior. Los fariseos se preocupaban mucho por sus rituales de pureza exterior, pero no se preocupaban en nada por su interior. Así que ellos vivían en la avaricia, ellos vivían ensuciándose en los excesos, pero para ellos todo esto
tenía justificación. Así que Jesús le dice a los discípulos, chicos, no seáis como ellos. No seáis como ellos. Porque como ellos no vais a ir a ningún lugar. Creo que esta advertencia también es para nosotros. ¿Nos podemos identificar alguna vez con algún fariseo? ¿Alguien? De juzgar a los demás, de querer aparentar, de poner cargas a los demás que nosotros no somos capaces de cumplir. ¿Podemos? Vale, yo sí, por eso levanto la mano todo el tiempo, ¿vale? Sí. Y necesitamos que el Señor transforme, toque en nuestro corazón. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. No puede formar parte del reino de los cielos. Podemos aparentar lo que queramos. ¿Veis? Mi vestimenta puede ser muy chula o menos chula, pero por dentro puede estar bastante mal, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos nacer de nuevo para que podamos vivir en este avivamiento que Jesús quería hablar o mostrar en el Padre Nuestro. Así que entramos al Padre Nuestro y esta oración de Jesús se refleja en alguien que está apasionado por Dios. ¿Sabéis? Jesús es un apasionado por Dios, por su Padre. Anhela sobre todas cosas vivir por Dios y tener un interior avivado. Así que este nos lleva al segundo aspecto, que es que la vida del Espíritu se expresa en una intimidad con Jesús. Cuando empieza el Padre Nuestro, empieza Padre. La palabra Abba es papaíto, ¿de acuerdo? Es una de las más importantes para los judíos. A los niños les dicen que lo primero que tienen que decir es Abba. ¿De acuerdo? Papaíto. Y cuando Jesús le está diciendo esto a los discípulos, le está diciendo que se iban a tener que relacionar a partir de ahora con el Dios de los cielos como papaíto. Pero esto, cuando les dice esto, cuando Jesús les dice, tenéis que decir Abba, esto les vuela a la cabeza a ellos, perdón por la expresión, les deja atontados, les deja locos. ¿Por qué? Porque los judíos jamás se relacionaban con Dios con ese término. Los judíos se relacionaban con Dios con el término Yahvé, el yo soy, el existente, o Jehová o el Olam, el Dios eterno, o Jehová Nisí, Jehová nuestro estandarte, el Rafá, Jehová es mi sanador. Se relacionan de esta manera con ese Dios grandísimo, gigante. Se relacionan con él como Adonai, el Señor Todopoderoso. Pero a partir de ahora Jesús le dice, chicos, ese Señor tan grande, ese Dios tan grande, es vuestro papá. Es vuestro papá. Y es muy importante era muy importante que ellos pudiesen acercarse a partir de ese momento con confianza, en cercanía hacia ese Dios todopoderoso, pero que también era su papá. ¿De acuerdo? Así que si hay algo importante para los seres humanos, son la familia. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Cuando somos más pequeños no la valoramos tanto, pero cuando empezamos a crecer, cuando empezamos a madurar, nos damos cuenta de que gran culpa o responsabilidad de que hoy día nosotros podamos estar mejor tiene que ver con la ayuda que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares nos han brindado. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Ellos nos han ayudado para que nosotros pudiésemos avanzar. Y nosotros, tal y como tenemos a nuestra familia, que tiene un valor especial para nosotros, que son los que están con nosotros a las duras y a las maduras, el Señor, papá, está con nosotros siempre,
en todo momento. Y dice Romanos, y no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Esto significa que no somos huérfanos, que somos hijos de Dios y que tenemos a nuestro Padre que está en los cielos y que Él es el Dios eterno que tiene el control de todo. Él estuvo en nuestro pasado, está en nuestro presente y está en nuestro futuro. Y esta es la certeza que debería encender nuestro corazón y darle vida de que pase lo que pase, estoy con el Señor. Y mi futuro está en sus manos. Y sus manos son buenas. Así que el Señor está buscando que nosotros podamos decirle a Dios, papá. Os he dicho que al principio que el Padre Nuestro es una oración, ¿no es así? Así lo enseña Jesús, es una oración. Y la oración es el recurso de la comunión íntima que tenemos con Dios. La importancia que le demos nosotros a la oración muestra cómo es nuestra relación con Dios y lo importante que es para nosotros. La intensidad de nuestra oración muestra cuán importante para nosotros es relacionarnos con Dios. De llenar nuestro espíritu, de dejarnos transformar por su presencia. Si nosotros decimos que conocemos a Dios, que anhelamos de Dios, pero no entramos en oración, hay algo que no casa. Una persona que está avivada, como está hablando Jesús, es una persona que procura tener una relación de intimidad con Cristo. Una relación de oración, una búsqueda profunda de buscar al Señor. Mi querido hermano y hermana, nadie en este mundo, más que tú y Dios, yo y Dios en mi relación personal, vamos a ver cómo es nuestra relación, nuestra oración con el Señor. Pero lo que es más importante es que Dios la ve, lo más importante, y Él es el que pesa nuestros espíritus, es el que pesa lo que nosotros decimos que somos. Él está abierto a nosotros 24/365 todos los días del año, toda nuestra vida. Así que Él quiere que nosotros entendamos que si queremos tener vidas calentitas en el corazón, vidas despiertas, avivadas por Él, debemos tener comunión. Tenemos que buscar al Señor en oración. Si nosotros no lo buscamos, bueno, pues viviremos vidas un poco más mediocres, digámoslo así, ¿no? Pero eso está en nuestra decisión. El Señor ha provisto y nos ha dado todo para que nosotros podamos vivir vidas plenas. ¿Amén? ¿Estamos despiertos? ¿Seguro? Vale, muy bien. En tercer lugar, orientando nuestras vidas a los principios de Dios. Es el tercer aspecto. Y el tercer aspecto, antes os he dicho que empieza Padre, ¿y ahora? Padre, ¿qué es nuestro? Nuestro, comunitario, ¿de acuerdo? ¿Sabes una cosa? La persona que está a tu lado es tu familia. Mira, unos somos rubios, unos negros, otros blancos, unos con pelo, otros sin pelo, otros con piños por afuera, otros ojos azules, unos de 2 metros, bueno, de 2 metros no he visto ninguno, pero bueno, de 1,80. Somos una familia porque todos somos una familia en Cristo, porque Cristo es nuestro Señor, porque Él es nuestro Salvador. Entonces, todos los que estamos aquí, pues somos una familia si hemos confesado a Cristo. Y sabes que Jesús, Él lo dice, nuestro. Él podría decir que no, Él podría decir, yo estoy por encima porque es que yo soy Dios. Pero es que en primer lugar dice Padre y después dice nuestro. Dice, yo formo parte de la comunidad de los pecadores. Jesús estaba diciendo esto. Yo soy parte de la comunidad de los pecadores redimidos. Anónimos. Pecadores redimidos. Son mi familia. Eso es lo que está Jesús diciendo cuando está diciendo
nuestro. Él es el primogénito de todos. Él es el primero en orden de importancia. Él es único, pero somos más los que formamos parte de su familia. Para Jesús es tan importante la familia que da su vida por ella. Wow. Porque aquellos que estaban lejos los hizo cercanos por causa de su sacrificio. No podemos olvidar que somos parte de un cuerpo y que ese cuerpo es una familia. ¿Cuáles son las características de una familia o qué hay en una familia? Pues en una familia hay cuidado, refugio, amistad, sinceridad, apoyo. ¿No? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Que hay todo esto y hay más cosas, ¿eh? Y en la familia de la fe, que somos diferentes, como os he dicho antes, hacemos todo esto. Estamos llamados a hacer todo esto los unos por los otros. Arroparnos, bendecirnos, ver cómo podemos cuidarnos y acompañarnos en medio del camino de la vida. Pero aunque este es nuestro llamado y todo esto acontece entre nosotros, a veces no acontecen cosas buenas. ¿Estamos de acuerdo? Que a veces hay tensiones, a veces hay fricciones, a veces hay diferencias entre nosotros, disputas, críticas, que a veces se interponen en el propósito que Dios quiere desarrollar en medio de la familia. Y cuando hay división, cuando hay diferencias entre nosotros, hay orgullo, a veces hasta incluso puede haber rencor, incluso puede haber odio. Y no hay una única visión, hay división. Y cada uno mira para su lado. Pero es muy importante tener la visión de lo que Dios quiere hacer. Él sabía cómo éramos cada uno de nosotros. Lo sabe. ¿Sabes? Lo sabe. A Él no le engañamos ninguno de nosotros. ¿Sabes? Somos criticones. Si enseguida empezamos a hablar un poco más rápido de la cuenta, la lengua esta que se va tan rápido, que Santiago dice, escucha, coge el timón ese, que es muy pequeñín, pero la lía rápido, Si pensamos mal rápidamente, en vez de darle beneficio de la duda al otro, la duda es la mala, no la buena. Pero estas cosas impiden que nosotros cumplamos el propósito de Dios aquí. Y el Señor está queriendo avivarnos, despertar nuestra vida para que de verdad haga pum, 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 pum y lata según su corazón. Que tengamos la vida de Dios en nuestro corazón y que de verdad podamos aplicarlo. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en rencilla. En armonía. En armonía. Porque es allí donde envía Dios, ¿qué? Bendición y vida eterna. Amén. Amén. Así que el Señor está buscando hijos e hijas que entienden que somos una. ¿Que somos una? Todavía no lo sabemos. ¿Que somos una? Ahí ya empezamos a entender. Somos una familia en Cristo, con todas nuestras particularidades. Y sigue avanzando en otro aspecto, y es que aquel que está viviendo en avivamiento, aquel que quiere avivar su vida, vive anhelando que el Señor sea el centro de su voluntad. Vivir en la voluntad del Señor. Jesús desea profundamente llevar a cabo aquello por lo cual había venido a la tierra. Estuvo 30 años preparándose para desarrollar en 3 años su ministerio. No había nada que lo descentrase. A pesar de la soledad, de la dureza de la crítica, del ambiente de incredulidad, a pesar del cansancio físico, a pesar de los golpes emocionales de la tradición, nada lo apartó de su propósito. Era tan importante para Dios la salvación del ser humano,
poder generar una nueva etapa de relación con cada uno de nosotros, que Él estaba dispuesto a llegar hasta la última de las consecuencias, aun si era necesario, como era necesario, dar su vida. ¿Habéis visto en las noticias alguna vez, o lo habéis escuchado, que ha habido un incendio en una vivienda y ha habido un superhéroe o una superheroína que ha entrado dentro de una vivienda y ha empezado a coger un niño, una señora, un señor, un gato, un perro, lo que sea, y los ha ido sacando, ¿de acuerdo? ¿Aún a costa de qué? De su vida. Lo hemos visto que a veces han salido vivos el rescatador, pero a veces no ha salido vivo el rescatador. ¿De acuerdo? Así que Jesús, para Él era tan importante esto de que sus criaturas, tú y yo, estábamos allí en esa casa que se quemaba, que entró a esa casa para irnos sacando de uno en uno. Y para que hoy día pudiésemos nosotros entender lo que Él ha hecho, y que lo que Él ha hecho también tiene que ver con nosotros. Y que también tiene que ver con nosotros, lo digo, porque nos amó, que Dios subió por nosotros, pero también tiene que ver con que nosotros tenemos que amar y dar nuestra vida por los demás. Hay tantas luces hoy día que compiten con la luz de Jesús, que nos deslumbran y que nos dejamos llevar por ellas, impidiendo que seamos guiados por Él. Hay tantos sonidos que escuchamos e interfieren la voz de Dios y no la distinguimos bien. ¿Por qué hay tantos sonidos? Porque nosotros a veces no escuchamos bien al Señor, no estamos familiarizados con lo que el Señor nos está diciendo. Os voy a contar una cosa personal, ¿de acuerdo? Como siempre, pero esta no la sabéis. Debido a mi gran juventud, me estoy quedando sordo, ¿vale? Tengo acúfenos. ¿Alguien tiene acúfenos? Bueno, esto es un pitido constante, 24 horas, 365 días, ¿vale? Es como si tuvieses una jaula de grillos todo el día en tu cabeza, ¿vale? Entonces, todo lo que suene en la frecuencia de lo que tengo aquí dentro de mi cabeza, soy incapaz de escucharlo, ¿de acuerdo? No lo escucho porque me suena a eso que tengo siempre, ¿de acuerdo? Y cuando voy a hacer el test de sonido al trabajo, me ponen las frecuencias que me ponen, y cuando me toca esta frecuencia, digo, debe ser esta, pero no lo sé. Y cuando salgo de eso me dice, creo que te estás quedando sordo. Le digo, no, dime algo que no sea nuevo, ¿vale? Lo sé. ¿Por qué? Porque este sonido que oigo constantemente, lo relaciono con este misma frecuencia. Y esa frecuencia, todo lo que sucede en esa frecuencia, soy incapaz de escucharlo. ¿A qué vengo a deciros? Que nosotros muchas veces estamos viviendo en tan ensimismados que no nos enteramos de lo que Dios nos está diciendo. Vivimos, ¿sabéis? Esto es lo que me ha llevado, este sonido, me ha llevado que para quitarme el sonido de la cabeza, vivo un poco ahí en mi mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Mi mujer me dice, ¿no estás en la tierra? No, sí que estoy en la tierra, pero estoy pensando, ¿vale? Me enajeno un poco, me expando por ahí un poco. Y cuando nosotros estamos ensimismados, somos incapaces de escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Cuando nosotros estamos pensando en todas nuestras historias, cuando nosotros estamos pensando en lo que no tenemos, en lo que nos gustaría tener, en lo que nos falta, en tantas cosas. Y no estamos enfocados, no estamos escuchando lo que Dios de verdad quiere, lo que hace latir el corazón del Señor, nosotros no nos enteramos. Así que una persona que vive avivada está en conexión, oye a Jesús, como dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen y van donde yo las llevo. Así que, queridos hermanos y hermanas, nosotros, hijos de Dios, estamos llamados a escuchar la voz de Dios más que nuestra propia voz, más que nuestro anhelo y personal, porque somos gente que Dios, por la cual Dios tiene un propósito. Si fuimos rescatados por el Señor, era por algo, lo sabéis, ¿no?
No es para que digamos los domingos, ay, qué bien se está con nuestra familia del Centro de Cristiana Hogar, Centro de Cristiana Mallorca, perdón, o nuestro grupo de hogar. Todo esto entra dentro del plan, pero es algo mayor. El propósito de Dios tiene que ver con nosotros ser personas que aman y dan su vida por otros. ¿Amén? Por eso estoy un poquito más alto, pero también como estoy sordo no lo he escuchado bien. También Dios está buscando establecer su reino en la tierra. ¿Amén? El reino de Jesús es un reino de paz, amor, justicia e igualdad. Y Jesús empezó su etapa ministerial en la tierra diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que Jesús, con su llegada a este mundo, iba a ir tomando su lugar en la tierra. Su reino no es de este mundo. Sus principios no son los naturales de este mundo. No son los principios prioritarios de este mundo, pero son los principios que nosotros hemos abrazado. ¿Amén? ¿Por qué? Porque abrazar a Jesús es lo mejor que nosotros podemos hacer. Abrazar lo que el Señor tiene para nosotros es lo mejor que podemos hacer. No podemos decir, Señor, es como el buffet, ¿no? Dices, bueno, esto me gusta, esto no me gusta. El Señor nos tomó con lo que era agradable y lo que no era agradable. Nos tomó todo, con todo. Así que tú y yo hemos abrazado a Cristo y hemos abrazado su mensaje. Hemos abrazado su llamado para este tiempo. Así que nuestra iglesia está llamada para ser una avanzadilla en este tiempo. Porque Jesús se fue y dejó a su iglesia. Y menos mal que dejó al Espíritu Santo. Dejó a su Espíritu Santo y a su iglesia para poder ser sus manos, sus pies en este tiempo. ¿Sabes? Que cuando tú y yo le damos lugar al Señor en nuestra familia, en nuestra vida, en un tiempo de intimidad con el Señor, en un tiempo donde decimos, Señor, ¿qué quieres que haga como Pablo hizo? ¿Sabes? Estamos acercando el cielo a la tierra. No vamos a cambiar el mundo, pero podemos cambiar o mover o tocar el lugar donde nos encontramos. Así que debemos despertarnos del sueño. Despertarnos del sueño para entender que los tiempos que vivimos son malos. ¿Estáis de acuerdo? Son difíciles para la fe. Y que nosotros somos una familia feliz. Pero más allá de ser una familia feliz, estamos llamados a tener propósito. Amén. No podemos olvidarnos de lo siguiente, lo que dijo Jesús a Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, mi verdad, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero esto es una iglesia que ha sido llamada, es una iglesia con propósito, y es una iglesia que abraza la voluntad, el reino de Dios para nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Este es el tiempo. Este es el tiempo. Y por último, Dios quiere poner de su carácter en nosotros. Jesús, en su carácter de Dios, tiene todas las cualidades de la Trinidad. Pero aquí el énfasis que hace principal es el perdón. Perdónanos nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Puesto que Dios es amor, también es perdonador. No hubiese podido haber restauración de nuestra relación con el Padre si Jesús no nos hubiese perdonado previamente y por eso haber dado su vida en la cruz por nosotros. Ahora bien, nosotros como hijos de Dios, como hermanos de Cristo, debemos andar como Él anduvo. Y para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis. Jesús ha caminado antes que nosotros y nosotros vamos siguiendo
sus pasos. Este tema del perdón es un tema muy complejo y extenso de compartir, porque perdonar es pasar por alto. Perdonar es no tomar en cuenta el error del otro contra nosotros. Perdonar es decir, no te tomo en cuenta hasta 70 veces 7 los errores que hagas en mi contra. ¿En cuánto tiempo? ¿En un día? ¿En un año? ¿En toda la vida? ¿O está hablando de ilimitadamente? Está hablando de ilimitadamente. No te voy a tomar en cuenta los pecados, te voy a perdonar. Claro está, que nos vamos a sentar, vamos a hablar y no vamos a tomar en cuenta. Y qué difícil es esto, perdonar. Qué difícil es perdonar. Pero es parte del carácter de Cristo. Si en nosotros hay rencor, si en nosotros las diferencias que podemos tener como personas que son naturales, prevalecen sobre lo que Dios quiere hacer en nosotros, entonces no vamos bien. Y necesitamos en este tiempo no deslumbrarnos, no apartarnos del propósito que Dios nos ha llamado. El Señor nos ha llamado a perdonarnos los unos a los otros, a tomar la iniciativa los unos con los otros de restauración en las relaciones. No esperar a que sea el otro el que me acerque a mí. El Señor en su Evangelio nos enseña que todo se trata de mí, en primera persona, que soy yo el primero el que tengo que tomar las iniciativas para arreglar las situaciones. No dice, si cuando vas a poner tu ofrenda al altar te das cuenta que alguien ha pecado contra ti, no dice, bueno, espérate a que aquel se acuerde que tiene que pedirte perdón. No dice, no. Dice, deja tu ofrenda, arregla tus cuentas con tu hermano y entonces después vete de nuevo al altar y ofrece tu ofrenda. Está hablando que nosotros estamos llamados a tomar la iniciativa. Estamos llamados a vivir en unidad, a vivir como una familia. Y la falta de perdón nos impide vivir en unidad. Así que necesitamos estar a cuentas los unos con los otros. ¿Amén? Estar a la cuenta los unos con los otros. Si hay algo que nos ha hecho daño, bueno, pues entonces vamos a arreglarlo. ¿De acuerdo? Vamos a arreglarnos. No vamos a matarnos los unos a los otros. No vamos a esparcir. Ya sabéis lo que digo, ¿no? Esparcir hasta el resto del mundo. Qué pobrecito soy yo. Qué mal me han tratado. El otro hablando de mí. O la otra hablando de mí. No. Arregla las cuentas con tu hermana. Arregla las cuentas con tu hermano. Porque será así en que el reino de los cielos se hace visible. Porque no es posible que seamos uno si no hay perdón entre nosotros. Amén. Y Dios quiere que seamos uno. La credibilidad del Evangelio tiene que ver con la unidad. En que nosotros seamos unos, creerán que el Padre, el Hijo son uno, como dice Juan. Y estamos llamados a vivir de esta manera, en unidad, los unos con los otros. Así, concluyendo, ya está, Anita, puedes subir. Concluyendo, Jesús es la muestra de una persona con un sentido y un propósito de vida, que nos mostró los pasos por los cuales nosotros debíamos caminar. Jesús nos mostró que estaba apasionado por el Padre. Queridos hermanos y hermanas, no podemos normalizar o no deberíamos normalizar no hablar de Dios y no movernos en el interior. Dios es el ser más grande del universo. Dios no cabe en ningún lugar. Cualquier cosa que tú pienses, que pequeña o grande, Dios forma parte en la creación de ella. Así que ese Padre inmenso, ese Dios inmenso, se ha hecho un papá. Se ha hecho un papá para nosotros. Para que nosotros hoy día podamos tener una buena relación con Él, una nueva relación con Él y que vivamos apasionados por Él.
Jesús vivía apasionado por el Padre y buscaba intimidad con el Padre y buscaba vivir a la voluntad del Padre y buscaba que el reino de los cielos fuese encarnado en él, y quería ser el instrumento en ese tiempo. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, Dios anhela de nosotros esta relación, ese fuego en nosotros, un nuevo fuego, un fuego que de verdad nos movilice por Dios de nuevo. ¿Sabéis? En la vida cristiana muchas veces vivimos diferentes etapas. A veces nos encontramos en etapas súper animados. Otras veces vivimos etapas donde todos son problemas, decepciones, dificultades unos con otros. Y a veces nos perdemos de vista lo que el Señor ha hecho entre nosotros y lo que el Señor quiere hacer con nosotros y en nosotros. Y necesitamos entender que aún en esos tiempos y en esas circunstancias, sea como fuere, el Señor está tratando con nosotros, nos está perfeccionando, pero está encendiendo nuestro corazón para que le amemos más que nunca. Podemos tener tribulaciones, podemos tener dificultades, pero el Señor jamás nos va a dejar de la mano. Y qué bueno es esto. Si esto no nos aviva, no nos despierta, no nos puede despertar nada, ni una bomba atómica. Así que, hermanos y hermanas, el Señor está con sus manos extendidas, así, para que nosotros podamos experimentar más y más de Él. Amén. ¿Oramos? Señor Dios, te damos tantas gracias. Tantas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por amarnos, por salvarnos, por dar propósito a nuestra vida. Quiero rogarte, Señor, que en el día de hoy tú despiertes nuestro corazón, nuestro interior, para que vivamos más cerca de la llama, para que vivamos más cerca de ti, Jesús. Que tu Espíritu Santo siga transformando nuestro interior para que podamos vivir, Señor, en este tiempo nuevo que tú nos hablas, Señor. Te doy tantas gracias porque tú nos llamaste cuando nosotros estábamos lejos para darnos vida y vida abundante, Señor. Así que te ruego, Padre eterno, que tú hagas esto en nosotros. Jesús, que podamos tomar ejemplo de ti, de esta vida avivada, de esta vida enfocada en el Padre, enfocada en los propósitos del Padre, enfocada en nosotros, enfocado en el otro, Señor. Y que te busca a ti, Dios. Y gracias por mis hermanos. Yo quiero pedirte que hoy puedas darnos revelación de lo que esto significa, de lo que tú anhelas para nosotros. Y te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo.